Hermanos y hermanas, es un gusto poder saludarlos en esta oportunidad y darle gracias al Señor porque también me da el privilegio de poder compartir de la palabra. Esto es en seguimiento a los diferentes temas que otros hermanos han venido compartiendo y es algo extraordinario realmente porque son los milagros de Jesús. Esos milagros que el Señor hizo hace cerca de 2000 años, pero sin embargo son vigentes el día de hoy. Nosotros tenemos que creerlo, tenemos que reactivarlo, tenemos que pedir al Señor que nos dé fe para poder experimentar lo que el Señor quiera mostrarnos a nosotros, a nuestras familias, a quienes nosotros podamos compartir del Señor. El tema que en esta oportunidad me toca compartir con ustedes, le he titulado de la siguiente forma. Es Bartimeo recobra la vista. Y esto se basa en Marcos 10, del 46 al 52. Pero me gustaría que ustedes me acompañaran a leerlo y vamos a tratar de seguir la lectura ustedes conmigo y entonces vamos a hacer la lectura textual de la palabra. Y dice: al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bueno, yo creo que esta porción bíblica la hemos escuchado muchas veces. Y cuando yo la estaba leyendo, yo le decía: Señor, yo sé que la mejor forma de transmitir un mensaje, de transmitir una idea, es cuando uno logra experimentar algo de lo que alguien ha vivido. Pero en este caso realmente yo le decía al Señor: pero ¿cómo puedo identificarme yo en este caso con alguien que es ciego? Pero viniendo a mis recuerdos, viniendo a mi mente, tuve una situación en alguna oportunidad en donde experimenté esa ceguera, digámoslo así, por cerca de 3 horas. Y les quiero contar de qué se trató, es así breve. Y yo trabajaba en un lugar cerca entre Cobán e Ixcán, que el lugar se llama Parque Nacional Laguna La Chua. Y ahí en ese lugar no hay luz en todo el sendero, en toda esa área. Hasta el día de hoy creo que no hay luz. Pero nosotros teníamos que caminar desde la calle principal hasta la entrada alrededor de 1 hora. Y esa vez veníamos con un compañero a eso de las 6 de la tarde más o menos, 6:30. Y entonces cuando el compañero me dice: nos quedamos aquí en la casa que está aquí en la calle o entramos hasta donde está la laguna. Entonces yo le dije: yo no me voy a perder mi lagunetazo, mi baño en la laguna, y yo quiero entrar. Entonces me dijo: bueno, entonces entremos. Y entonces venimos y empezamos a caminar. Ya llevábamos alrededor de una media hora
pero todo ese sendero en lo que íbamos caminando ahí nos oscureció. Pues no había problema, porque en el camino pues íbamos armados, llevábamos nuestra linterna, nos alumbra unos 10 metros, 15 metros, pero era suficiente para seguir caminando. Pero ¿qué creen que pasó en un momento dado? Que la linterna, la única que llevábamos, se le quemó el foco. Y entonces en ese momento nos inundó, nos abrazó toda esa oscuridad que había ahí. Por más que yo abría los ojos, no podía distinguir nada. Yo sentía que abría los ojos porque tal vez abriéndolos entraba algo de luz a mi vista y nada. Entonces empezó a haber una angustia porque ¿qué hacíamos? Y el compañero me dice, ¿tratamos de llegar o nos quedamos aquí? Y yo pensando en todo el zancudero que hay, en los animales y muchas cosas, yo le dije, ¿sabe qué? Mejor intentemos llegar. Entonces él, que era más conocedor, mucho más conocedor que yo, agarró un palo por ahí, agarró 2 palos y con uno iba a tientas y con el otro palo llevaba agarrado aquí y yo en el otro extremo. Y así fuimos caminando. Pero hermanos, en ese momento es impresionante cómo el no tener la visión me hizo agudizar todos mis demás sentidos. Mi sentido del oído empezó a escuchar como más fuerte a las ranas, a los zancudos, a las chicharras, al ruido de las hojas. Cuando caminábamos se oía como que fuéramos un gran trote de personas caminando sobre las hojas secas. Empecé a percibir en mi olfato el olor de las flores, de las hojas. Y algo impresionante también era que el tacto, a través de mis pies, iba caminando y también resurgieron también mis temores. Y tenía 2 temores principalmente ahí. Uno era perderme en la selva. Había escuchado sin fin de historias de personas que habían perdido en la selva y nunca aparecieron. Y el otro temor que tenía era ser mordido por una serpiente venenosa. Y entonces iba caminando y cuando esas raíces se salen por el camino y me paraba, sentía que algo me iba a rebotar y me iba a morder. Total es que fue algo angustiante. Estaba transpirando como no tienen idea, en un montón de pensamientos. Y por 3 horas, un lapso que era de 20 minutos, se convirtieron en 3 horas. Cuando llegamos al centro de visitantes, no saben ustedes la alegría que yo tenía de haber llegado al centro de visitantes. Se nos fue el foco, por decirlo así, se quemó como a las 7 de la noche y llegamos a las 10 de la noche. Y esa es la única experiencia que creo que he tenido de no poder ver. Y entonces eso es lo que en parte quiero transmitirles, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, no sé si logran ver un poco, pero es un sendero el que está ahí, un sendero de día, es muy bonito caminar así. Pero en ese momento cuando nosotros entramos, ya era más o menos así como está esta otra foto, oscureciendo. ¿Se imaginan cómo se pone eso cuando oscurece totalmente? Pues yo creo que esa es mi experiencia más cercana a lo que tiene que ver con algo de la ceguera. Y entonces lo que yo quiero compartirles ahora es el pasaje y enfatizar en algunas cosas que me llamaron la atención, que han sido de bendición para mí y espero que para ustedes también lo sea. Vean, dice, al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, vean, eso es importante, no solo iban los discípulos, hay una gran multitud,
un montón de personas que no sabemos cuántas eran. Y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Miren, cuando yo leí esta palabra me impactó mucho, porque no cabe duda que una discapacidad lleva a las personas a mendigar. Parece muy lógico. Imagínense, esto fue hace cerca de 2000 años. Y cuando el primer hombre que trató de darle importancia a los no videntes, este señor Louis Braille, un francés que estuvo más o menos en los años 1850, empezó a resurgir la atención a este grupo de personas. Entonces, ¿se imaginan ustedes? Hace 2000 años no había realmente ningún tipo de atención a las personas con esta discapacidad. Entonces, ¿qué le quedaba a él? Mendigar. Y eso es lo que me llamaba la atención, porque quiero aplicarlo a esto ahora, es cuando tenemos ceguera espiritual. Cuando no sabemos, cuando hay una persona que no sabe que Dios le ama, que Jesús murió por él, que lo aceptó así como estaba. Cuando no sabe eso, entonces a veces tiene una ceguera espiritual por no conocer a Dios, por no saber eso de Dios. Y a veces ese amor empieza a mendigarlo en búsqueda de alguna relación. Si es un hombre con una mujer, rompe su relación, empieza con otra persona y empieza y va y sigue y empieza a mendigar. Está como queriendo llenar un vacío a través de una persona. Y viceversa, en el caso de las mujeres. O otras situaciones que pasan es que algunos queremos tratar de tener muchos títulos o mucho dinero porque queremos que nos acepten. Queremos ser valorados. Y yo no digo que sea malo prosperar, no. Pero no por estar buscando una aceptación. No por estar buscando ser más valorado. Sepa usted, hermano, que el Señor nos ama así como somos, en la situación en la que estamos. No necesitamos estar mendigando, porque si tenemos una ceguera espiritual nos hace mendigar, que era lo que le pasaba aquí a Bartimeo. Él estaba ciego físicamente y eso lo hacía él mendigar. Y sigue el relato, y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba mucho más. Yo lo que veo aquí es que para Bartimeo, el que Jesús estuviera pasando por ese camino podía significar para él su única y su última oportunidad de poder alcanzar la vista, recobrar la vista. Entonces se imaginan esa necesidad que él tenía. Cuando le dicen a él, ¿quién anda por ahí? Es Jesús Nazareno. Entonces él viene y dice, es ahora cuando yo tengo que pedirle, tengo que clamarle, tengo que gritarle de que me escuche y que me pueda sanar. Y aunque había gente que le trataba de decir que se callara, él dice que clamaba mucho más. Y eso es cierto. Miren, cuando una persona tiene una necesidad, ahora puede haber personas en una cama, en un hospital, por alguna enfermedad, o personas en su casa con soledad. Pueden haber diferentes situaciones y a veces los hijos pueden decir, mi papá se queja mucho, mi mamá no supera esto, pero nadie más conoce su necesidad como esta persona.
Y aunque hayan personas que traten de decirle, no, hombre, no sea exagerado, no sea exagerada, pero no saben lo que está viviendo. Y era lo que tenía en este caso Bartimeo. Él sabía en ese momento que si Jesús pasaba y se iba, él podía perder la oportunidad de recobrar la vista. Y por eso dice que él clamaba mucho más. Y entonces Jesús, vean esto, dice, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Yo les comentaba hace un rato que cuando uno no puede ver, otros sentidos se agudizan. En el caso de los oídos, por ejemplo. Y yo aquí me imagino, cuando estábamos leyendo al inicio, que iba Jesús con sus discípulos y una multitud. Entonces yo me imagino a Bartimeo escuchando la marcha, digámoslo así, el tumulto de gente caminando, todos los pasos que se escuchaban de la gente. ¿Y saben qué? De repente se detienen. Porque si Jesús se detuvo, todos se detuvieron. Y cuando Jesús se detiene, yo pienso que hay una pausa ahí. Algo pasa. Se detuvieron todos, ya los pasos de toda la gente no han seguido. Y entonces ahí es cuando viene alguien y le dice, ten confianza, levántate, te llama. Y yo creo que eso es lo que esperamos todos. Un momento, porque él estaba mendigando, estaba clamando por su salud, por su ceguera. Y llega el momento en donde Jesús se detiene y le llama. Eso es algo muy especial para mí. Que Jesús se detenga para llamarme, para escucharme. ¿Cómo no iba a reaccionar de esta forma? De que tira la capa. La otra versión, hay otra versión que dice que él pega el salto. Porque en ese momento que hay esa pausa, se detienen todos esos pasos, algo va a pasar ahí. Ese es su momento, el momento de Bartimeo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y entonces cuando yo veo esta parte, él dice, maestro, que recobre la vista. Se me hace la idea de que él, en algún tiempo de su vida, sí veía. Por eso dice que recobre la vista. O sea, él ya había experimentado lo que era tener visión. Y eso me traía a mí a esos momentos de la vida, esas situaciones que tenemos, en donde a veces descuidamos nuestra comunión con el Señor y perdemos la visión. Sin darnos cuenta, tal vez nos volvemos un poco más mentirosos, o ya no nos importan ciertas cosas. Ya ni nos damos cuenta cómo es que ahora estamos viendo más televisión que nuestro interés por participar en las cosas del Señor. Pero puede llegar un momento, y va a llegar un momento, en donde uno se levanta y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué se me está yendo el tiempo así? Lo estoy perdiendo. Y uno empieza a decir, Señor, ayúdame. Necesito recobrar ese ánimo, recobrar esa visión, esa pasión que yo tengo para ti, Señor. En algún momento la perdí, pero quiero recobrarla. Pero vemos el método aquí de Bartimeo, por decirlo así. Clamar, esperar en el Señor y decirle al Señor lo que yo quiero. Y lo que yo necesito es, Señor, que recobre la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ven así ustedes que el Señor lo que a Él le da es salvación. Pero Él estaba pidiendo recobrar la vista. Pero como consecuencia de su salvación, Él recobra la vista y seguía a Jesús. Y yo creo que todos necesitamos algo de lo cual del Señor que nos salve. Y esto es mucho más importante, ¿verdad? Es más importante porque las cuestiones físicas en algún momento las perdemos, nos debilitamos, el tiempo va transcurriendo, pero la salvación es algo que nos sirve para siempre, que nos sirve ahora y para siempre. Y hermanos, y otra cosa que quería comentarles es que esto también es progresivo, porque Bartimeo recobró la vista, pero él tuvo que seguir su vida, se tuvo que dedicar a tal vez algún oficio, a hacer algo más, y es algo progresivo. Fíjense que estaba leyendo en 1 Corintios 13, 11 y 12, en donde Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que soy adulto, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara, dice. Ahora conozco en parte, pero entonces me veré como fui conocido. Quiere decir que nuestra visión tiene que ir paso a paso. Hay muchas cosas que podemos saber ahora, pero el Señor se encarga de revelarnos mañana, pasado mañana, algún pasaje de la Biblia, y eso es una revelación que hace que aprendamos algo nuevo. Entonces yo creo que debemos recibir del Señor la visión, pedirle a Él, pero saber de que es algo progresivo, que poco a poco tenemos que ir entendiendo un poco más, hasta llegar a ese momento que dice Pablo. Entonces Él está hablando a futuro, y lo está diciendo Pablo, que uno dice, bueno, una persona que sabía de todo, digamos, sabía mucho, pero él aún así Él está diciendo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces es un progreso, hermanos. La historia de Bartimeo es para mí una lección y una forma de buscar al Señor. Ya no mendiguemos, clamemos al Señor. Él es nuestra solución, nuestra oportunidad, nuestra única salida. El Señor en algún momento se va a detener para darnos la salvación, la sanidad que necesitamos. Y sigamos pidiendo al Señor para que progresivamente el Señor nos revele más de su palabra. Y quiero orar por usted en esta oportunidad para que el Señor abra nuestros ojos espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado, Señor, que quedó escrita para alimentar nuestras vidas, Señor. Hay muchas formas de ceguera, Padre, y sabemos que la ceguera espiritual es la más dura de todas, Señor, porque no poder tener comunión contigo, no poder sentir el amor, tu aceptación, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque tú has hecho los milagros, Señor, tanto para esta época
como para ese entonces que estamos leyendo ahora, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad y porque tú vienes a revelarnos a través de tu palabra tu voluntad, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.